veces, en el caso de los plaguicidas, los agricultores que hacen, mezclan plaguicidas, y ponen una mochila, le aplican 4 o 5 plaguicidas y no es recomendable esas mezclas. Esas mezclas justamente de plaguicidas y el uso excesivo genera residuos en alimentos que los cuales hace que estos alimentos no sean idóneos. Después también tenemos las dioxinas y los furanos. ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? Son los elementos químicos que están en el medio ambiente, ¿no? Que se producen, por ejemplo, en algunos casos por la quema de los plásticos, ¿no? A veces hay muchas personas que como tienen mucho plástico, ¿qué hacen? Queman. Las llantas también se queman en las huelgas, ¿verdad? Ese tipo de quemas generan dioxinas. Y los furanos también son otros elementos químicos que también están en el medio ambiente, que a veces se producen, por ejemplo, por las frituras. Entonces, esas son también cosas que contaminan. ¿Por qué? Porque están en el medio ambiente, esos químicos, ¿no? Y a veces llegan al agua o llegan al suelo, y eso llega a contaminar, obviamente, nuestros alimentos. Los metales también son otros contaminantes de los alimentos, y las micotoxinas. ¿Qué son las micotoxinas? Muchos lo conocen como los de moho. Por ejemplo, miren, en el caso del café, para que el café llegue a ser café pasa por un proceso. Y uno de los procesos es que el café tiene que fermentarse. Entonces se cosecha el café, se despulpa el café y se acumula en pequeñas rumitas, ¿no? ¿Para qué? Para que lleguen a tener una temperatura, de tal modo que esa temperatura permita que exclusivamente cuando el café sea lavado y separado. Pero a veces en esa fermentación no se hace de la mejor manera o de la forma apropiada. ¿Y qué pasa? Entran estas micotoxinas al alimento y que genera contaminación. Entonces está tomando su café pasadito rico, pero puede que esté contaminado con micotoxinas, y eso obviamente es dañino. Entonces, si nos ponemos a pensar, hay muchas cosas que pueden contaminar los alimentos, y no necesariamente es cuando están en los mercados, sino desde el inicio, desde la producción de estos mismos. Y también otra contaminación que hay es por las industrias, los gases tóxicos. Estos gases tóxicos contaminan el agua y contaminan el suelo. Si ustedes recuerdan, en plena pandemia aquí, cuando en Lima todo se paralizó, todos nos fuimos a nuestras casas y no había carros, y no había mucha contaminación, el cielo de Lima se empezó a poner azulito, ¿verdad? Ya veíamos que teníamos cielo, pero ahora que ha vuelto a pasar, otra vez tenemos un cielo contaminado. ¿Y qué pasa? Esos gases que están en el ambiente, en algún momento, cuando hay lloviznas, caen a los suelos, y obviamente contaminan los suelos y también contaminan el aire. Entonces, esta contaminación también genera contaminación en los alimentos. Ahora, ¿cuáles son los agentes contaminantes que podemos nosotros observar, por ejemplo, en alimentos? Pueden ser contaminantes físicos, como por ejemplo vidrios, madera, plástico, pelos, metales, piedras, restos orgánicos, etc. Miren, si pueden fijarse en la figura de la parte baja, esta foto me la mandó una colega hace unas 2 semanas y me dijo, mira, mi papá ha encontrado, ha querido hacer papas fritas, y al cortar la papa ha encontrado esta contaminación. ¿Y qué es? Un mondadiente ha entrado a esta papa que estaba cruda en algún momento, no sabemos si en el transporte, en el mercado, no lo sabemos en qué momento, pero ya llegó este mondadiente a esta papa, ya se contaminó. ¿Qué otros contaminantes hay? Los contaminantes químicos, ¿no? Los contaminantes químicos, como les decía hace rato, el uso excesivo de productos químicos. Miren, esto, por ejemplo, estas fotos de acá, de la parte inferior, son fotos tomadas acá en el Chillón, y son en el cultivo de fresa. Ustedes pueden ver en la primera foto, por ejemplo, que un agricultor está fumigando la fresa. Más o menos, por cómo se ve la imagen, es algo de las 11, 10 de la mañana. Pero luego de que el señor ha aplicado el producto químico, pueden ver más allá que hay señoras que están cosechando la fresa. Están cosechando. Y más allá está el camión. Eso quiere decir que ese mismo día, ese camioncito está llevándose la fresa a nuestro mercado. Pero en la mañana aplicó el señor el producto químico. Eso quiere decir que esas fresas están completamente llenas de un producto químico. No ha pasado un periodo para que ese producto químico básicamente desaparezca, ¿no? Hay ahí residuos químicos. Y quién sabe, tal vez usted va al mercado, esa fresa está llegando, usted va a llegar a su casa, la lava y la está tomando en juguito. Pero ese alimento ya no se lavó. ¿Por qué? Porque tiene trazas de productos químicos. Otra contaminación también que existe normalmente con nuestros alimentos son la contaminación biológica. ¿Qué pueden ser los hongos? Usted ha visto, por ejemplo, usted compra su mandarina
y de pronto la pone en su canastita y encuentra ahí los hongos, ¿verdad? Van saliendo los hongos verdecitos, ese alimento ya se contaminó. Pero también hay contaminación por unos insectos que queremos mucho, que cuando los vemos todos saltamos, que son las cucarachas. Las cucarachas también contaminan el alimento, ¿no? ¿A quién le gusta la cucaracha en casa? A nadie, ¿verdad? Todos vemos la cucaracha y todos empezamos a bailar el pío pío. ¿Por qué? Porque queremos matarla. Vamos zapateando para querer destrozar esa cucaracha, ¿verdad? Y se va escapando, se escurridiza. Las cucarachas tienen una característica particular que pueden aplanarse completamente y pasar por la rendija más pequeña que usted puede tener en casa. Es por eso que se recomienda siempre la limpieza. La limpieza en la casa es importante y también la basura, pues todos los días botarla, ¿no? A los contenedores correspondientes. ¿Por qué? Porque esto puede generar contaminantes en los alimentos. Ahora, para que haya una implementación de la inocuidad agroalimentaria en nuestro país, hay diferentes niveles de responsabilidad. Como si otro veía, porque decía, no, la inocuidad es tarea de todos. Exacto, es tarea de todos, pero hay niveles. Hay niveles de responsabilidades desde un nivel básico como un productor hasta, obviamente, nosotros como consumidores. ¿Cuáles son estos niveles? Son los primeros responsables de garantizar la inocuidad agroalimentaria. Pues son los procesadores de alimentos, los que distribuyen los alimentos, los comerciantes que venden los medicamentos veterinarios y también los plaguicidas, los productores que producen nuestra papita, nuestra quinoa, los que producen nuestros yogurcitos, los quesos, ellos también son los principales responsables de asegurar la inocuidad. ¿Quién más? El transportista también tiene que asegurar la inocuidad, los distribuidores y los manipuladores de alimentos. ¿Y quiénes son los que manipulan alimentos? El comerciante y también nosotros que cocinamos en casa. Es decir, todos los que intervienen en el abastecimiento de alimentos de la población, todos ellos son los primeros responsables de aplicar la inocuidad de los alimentos, de cuidar que los alimentos lleguen sanos, inocuos, desde la chacra a la olla donde se va a ser preparado. ¿Quiénes son los segundos responsables para que este tema de inocuidad se pueda fortalecer? Obviamente, las autoridades competentes nacionales y si el producto se exporta, también extranjeras, ¿no? Estas controlan y garantizan el cumplimiento de estas obligaciones a través de ¿qué? A través de sistemas de control y vigilancia, ¿no? Las autoridades, como por ejemplo en SENASA, nosotros como SENASA, por ejemplo, damos autorización a los centros de procesamiento primario, ¿no? Vigilamos que esos centros de procesamiento cumplan con toda la normativa, ¿no? Que tengan todos sus pediluvios, que estén limpios, que no haya plagas, así como las cucarachas o roedores, ¿no? Entonces el SENASA verifica y va. Pero no solamente el SENASA, también está DIGESA, también están las entidades, los municipios. ¿Quién está a cargo de los mercados? ¿Quién regenta los mercados? Los municipios. Entonces, ¿quiénes tienen que ir a supervisar que en los municipios haya una adecuada manipulación de alimentos, que el mercado esté completamente limpio, que los vendedores estén expendiendo alimentos de manera apropiada? Las autoridades locales, en este caso, los municipios. Entonces, ¿quiénes son los segundos responsables de la implementación de la inocuidad? Obviamente son las autoridades, tanto nacionales como internacionales. ¿Y quiénes son los terceros responsables? Nosotros los que comemos todos los días, los consumidores, ¿no? A nosotros nos atañe la responsabilidad también de que si ese alimento, ¿no? Imagínense, por toda la primera cadena, el transportista, el productor, el transformador, todos ellos han cuidado la inocuidad. Y usted, ama de casa, va al mercado, compra el alimento, pero no maneja la inocuidad. No lava bien los alimentos, no los desinfecta bien, no los separa bien, no los cuida bien, no los maneja con la temperatura apropiada. ¿Qué va a pasar? Todo el esfuerzo que se hizo antes se va a malograr. Se va a malograr, ¿por qué? Porque usted al final va a comer un alimento contaminado. ¿Y quién lo va a contaminar? Usted misma o usted mismo por no haber hecho una buena manipulación de los alimentos. Por eso es importante informarse, por eso es importante capacitarse y empezar a pensar en la inocuidad. No solamente comer por comer, sino inocuidad. La seguridad alimentaria depende de que un alimento lo estemos comiendo y ese alimento sea sano. Porque si estamos comiendo por comer y ese alimento nos hace daño, pues nos estamos afectando nosotros mismos. Y eso siempre es bueno tener en cuenta. Entonces, en el caso de la inocuidad, debemos tener claro un enfoque preventivo a través de toda esta cadena alimentaria, pensando el producto, cómo se produce en campo y
y que llegue a la mesa de manera responsable y inocua. En el caso del campo, por ejemplo, ¿quiénes van a preocuparse por todo esto? Los proveedores de insumos y servicios, ¿no? Ellos tienen que cumplir normativa. Todo el tema de la inocuidad de la cadena alimentaria, en todo ese proceso se aplican normativas que debe cumplir cada uno de esos miembros de esta cadena alimentaria. En el caso, por ejemplo, de los proveedores de insumos y servicios, tienen que tener sus registros, sus postregistros y su calidad sanitaria. En el caso de los productos primarios, también ellos tienen que tener, por ejemplo, ¿no? Los productores primarios que tienen buenas prácticas de producción de higiene, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de producción pecuaria. Los transportistas también tienen que tener buenas prácticas de producción de higiene, los POEs, los procesadores también tienen que tener su famoso HACCP, ¿no? Los famosos HACCP, que siempre se habla del HACCP. Básicamente esto es saber tus problemas, dónde están tus zonas críticas para empezar a mejorar. Los mayoristas también tienen que tener sus normativas, los mayoristas también, y los consumidores, obviamente, buenas prácticas de producción de higiene. Se dan cuenta que todos los que estamos involucrados en esta cadena tenemos que saber qué cosas tenemos que aplicar en todo este proceso. Por ejemplo, para que toda esta cadena se dé de la mejor manera, ¿qué se hace? Se hacen inspecciones, certificaciones, autorizaciones, aplicaciones sanitarias, alertas sanitarias, por eso hacemos el monitoreo de contaminantes y residuos, y también tenemos red de laboratorios ¿qué hacen esos laboratorios? Evalúan si es que los alimentos están bien o no están bien, si son tóxicos o no son tóxicos, si tienen algunos residuos químicos o ciertos residuos químicos. Entonces, todos en la academia debemos tener la normativa bien aplicada. Tenemos que saber qué cosas tenemos que hacer, qué cosas debemos aplicar. Y toda esa normativa está oculta bajo 7 llaves. No, por supuesto que no. Ahora con San Google, uno entra al Google y encuentra toda esta información a la mano para que podamos leer y saber qué debemos hacer nosotros para contribuir a la inocuidad agroalimentaria. En todo este proceso de la cadena alimentaria se hace vigilancia, se hace análisis de riesgo y se hace rastreabilidad. Durante todo este proceso estamos vigilando de que todo se vaya cumpliendo. Si es que hay por ahí algún problema, hacemos un análisis de riesgo y obviamente tenemos que tener rastreabilidad, trazabilidad para saber dónde hay un problema X, ya, busquemos el origen del problema, pero cuando está el origen, tenemos que saber de dónde provino, quién lo produjo, quién le vendió la semilla, etcétera. Entonces tiene que haber todo un sistema de rastreabilidad. Y justamente con el proyecto de inocuidad estamos implementando este sistema de rastreabilidad y trazabilidad para poder hacer el seguimiento de todos los productos que se están produciendo a nivel nacional, tanto agrícolas como pecuarios. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos como SENASA? Como SENASA estamos trabajando, ¿para qué? Para que la producción de alimentos sea de la mejor manera. Pero hay que considerar 4 puntos importantes para que, por ejemplo, la primera cadena de producción, ¿quiénes son? Los productores, ¿no? Entonces, para que el productor produzca de la mejor manera, se tiene que tener en cuenta, por ejemplo, la seguridad de las personas. Tener las condiciones necesarias para que tanto el productor y el consumidor puedan tener un alimento inocuo. Luego, mejorar el bienestar de la familia agrícola. Entonces, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando el agricultor va a la chacra, que la chacra tenga un cañito, donde ¿qué? Pues se lave las manos, ¿no? También tiene que tener un titlarito, ¿para qué? Para que cuando hace un día de calor, tenga donde reposar. Y obviamente también mejorar la seguridad alimentaria. Otro aspecto que se debe tener en cuenta para la producción de alimentos agropecuarios es la biodiversidad del medio ambiente. Tenemos que dejar de contaminar las aguas y los suelos. Pero dirá alguien que vive en la capital, pero yo no contamino el agua. Sí, a veces lo hacemos. ¿Saben cómo? Cuando no separamos los residuos, ¿no? Agarramos y, por ejemplo, si usted fríe pescadito y obviamente ese aceite ya no lo reutiliza, ¿qué es lo recomendable? ¿Agarrar y botar ese aceite al desagüe? No. Es conveniente ese aceite, ponerlo en una botella y botarlo en otro lugar, no en el desagüe. ¿Por qué? Porque recordemos, ¿a dónde van los desagües? La mayor parte de los desagües van a fuentes de agua. En el caso de nuestra Lima, van pues, al mar, ¿no? En el caso de normalmente las demás ciudades van a los ríos, van a los lagos. Por ejemplo, en Puno, yo soy puneña, pues el lago Titicaca está contaminado. ¿Por qué? Porque todos los desagües de Puno se van al lago Titicaca. ¿Y qué cosas se botan en los desagües? Pues se bota de todo tipo de cosas, ¿no? Y en muchos casos, esas aguas de los lagos, de los ríos, sirven para lavar los alimentos, sirven para regar los alimentos. Si está contaminado, ¿cómo vamos a regar? ¿Cómo vamos a lavar los alimentos? Entonces,
Luego debemos de contaminar el suelo. Ahora dirá, ¿y cómo contaminamos el suelo? Pero nosotros no vamos a la chacra y botamos suelo. No. ¿Saben cómo contaminan el suelo? Lo mismo, al no separar. Todos usamos a veces pilas, ¿verdad? Pilas o baterías. ¿Qué pasa con esas pilas? Esas pilas llegan al suelo y esa pila irradia contaminación en el área del suelo. Entonces, cuando ustedes usan pilas y botan las pilas, no las boten, agarren una botella de plástico y métanlas allí. Y todas las pilas júntenlas allí. Una vez, inclusive los celulares, cuando ya los quedan desfasados, esa batería del celular también es contaminante. Lo mismo, pónganla, sepárenla y no la boten en una basura convencional. Sepárenla, etiquétenla, cuando vengan las personas de reciclaje, díganle, eso son baterías. ¿Para qué? Para que ellos también sepan qué hacer con eso, porque esas baterías contaminan el suelo. Ya, en el caso, por ejemplo, de la parte agrícola, el uso de fertilizantes orgánicos, ¿no? Se ha acostumbrado mucho, por muchos años en la agricultura, a usar solamente fertilizantes sintéticos, urias, fosfatos, ¿no? Lo más rápido, ¿no? Si ustedes alguna vez van a las chacras, van a encontrar por ahí unas bolsitas blancas que dicen urea. Esas urias dañan el suelo, ¿no? Un concepto básico que hay que tener claro es que el suelo tiene vida. En el suelo hay vida, hay pequeños microorganismos que van trabajando en el suelo, ¿no? Pequeños y también grandes. Por ejemplo, la lombriz de tierra es algo importante en el suelo. ¿Por qué? Porque la lombricita, pues, va en el suelo, va moviéndose por todo el suelo y va soltando el suelo y también va comiendo y va botando el famoso humus, el lombriz, que fortifica el suelo, ¿no? Pero cuando nosotros usamos productos sintéticos como los fertilizantes sintéticos, como la urea y los fosfatos, pues, ¿qué pasa? Generamos, esos son como ácidos. Alguna vez, tal vez, a ver si por allí salen a campo con sus pequeños, cojan una lombricita y consíganse una bolita de urea. Van a ver cuando ponen esa bolita de urea encima de la lombriz, cómo esa lombriz se retorce, es como si le echaran ácido muriático y le duele y se muere. Básicamente se muere. Imagínense una lombriz que más o menos tiene unos 5 o 6 centímetros, se muere con una bolita de urea. Imagínense cuando le echan kilos y kilos de urea al suelo. Toda esa fauna benéfica que hay como microorganismos en el suelo también van muriendo. Y así el suelo básicamente se vuelve eriazo. Y acá unos años vamos a tener suelos pobres, que no van a proveer alimentos. No vamos a quedar sin alimentos. Otra cosa importante que también hay que tener en cuenta es el uso adecuado de los químicos. Hace rato hablábamos, ¿no? Los químicos no son malos de utilizar, se han creado con un objetivo, ¿no? De controlar algunas plagas, pero cuando ya están en un grado donde no se puede controlar, ¿no? Entonces, ¿hay que usar los químicos? Claro, si es que es necesario, hay que usarlos, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no? ¿Es malo tomar gaseosa? No, no es malo, ¿no? Lo malo es que tomes todos los días una Coca-Cola o una Fanta o lo que hagas que ustedes tomen. ¿Por qué? Porque a futuro te puede generar algún problema en la salud. Lo mismo con el paso de los químicos. ¿Es malo usar químico? No, no es malo. Se puede usar, pero de manera responsable, de manera apropiada, en el momento apropiado, con la dosis correcta. Y eso ayudará a que se conserve la biodiversidad también. ¿No? Hay que tener en cuenta que por muchos tiempos el uso indiscriminado de muchas cosas ha hecho que la biodiversidad peligre. Es más, hasta tenemos algunos animales en peligro de extinción o simplemente que ya no existen. ¿Y eso por qué ha sido? Porque nosotros los seres humanos hemos hecho un mal uso de muchos recursos de tal modo que hemos exterminado mucha de nuestra fauna y nuestra flora. Otra cosa importante también que se debe tener en cuenta en la producción es, hablando de inocuidad, por ejemplo, alimentos que sean positivos, ¿no? Que sean importantes para nuestra alimentación. Y otra cosa importante dentro del sistema productivo agropecuario es el bienestar animal. De los animales, incluso adecuado a los medicamentos veterinarios y una alimentación adecuada del animal, ¿no? A veces se cree que porque es un animal debe tomar agua sucia, porque es animal, cualquier cosa le doy, no ha habido mucho tiempo, si ustedes han recorrido algunas zonas de Villa Salvador o van por Ventanilla o de Villa Chancherías, por mucho tiempo esos agricultores han pensado, ¿qué le daban al animalito? ¿Qué le daban al chanchito? Cosas de los basurales, comidas de los restaurantes fermentadas, ¿no? Porque ese animal no se le debe tratar así, ¿no? Hay que tener mucho cuidado también cuando criamos animales en casa, criamos animales para consumo, como los chanchitos, tenemos que darles alimento que sea apropiado. Y justamente en las escuelas de campo que se está viendo implementando a nivel nacional, enseñamos a los productores a preparar su alimento. Y según, inclusive, en la edad del animal, ¿no? Porque el animal cuando es madre, pues tiene una necesidad diferente de alimento, cuando es pequeño también, ¿no? Cuando es también padrino también, ¿no? Entonces, les enseñamos a los agricultores a cómo darle alimento necesario a los animalitos que ellos están criando. Ahora, otra cosa importantísima que se deben hacer en toda la producción
de alimentos es las buenas prácticas de producción y de higiene. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en la parte agrícola, ¿qué tenemos que hacer? Labranzas mínimas, tenemos que también tener el abono que usamos, tiene que estar compostado. ¿No? Ha habido, por mucho tiempo, los agricultores a veces tenían su ganadito, ¿y qué hacían? Ese guano, ese estiércol, lo llevaban de frente a la chacra, ¿no? Pero no estaba compostado y a veces ahí había muchos contaminantes y se contaminaba el alimento. Otra cosa también que hay que tener en cuenta es de que los animales, como los perritos, los gatitos, no deben estar andando por las chacras. ¿Por qué? Porque ellos también defecan a veces, ¿no? Y contaminan el suelo y eso también contamina los alimentos, ¿no? Importante en las buenas prácticas de producción es la asociación y rotación de cultivos. ¿Por qué se hace uso indiscriminado de plaguicidas? Porque siempre sembramos papa todos los años. Entonces, la plaga de la papa está presente ahí todos los años. Pero si yo hago rotación y siembro papas, siembro habas, después siembro alberjas, después siembro maíz, después siembro quinoa, la plaga simplemente no va a estar, ¿no? Las plagas normalmente en los cultivos son de preferencia de algún cultivo. Y cuando el cultivo no está, simplemente la plaga desaparece. Otra cosa importante para la producción que se debe tener en cuenta es el uso de semillas apropiadas según el tipo de suelo que se tiene y según el piso ecológico. Ha habido casos en que esa semilla es muy buena, que funciona a prima, esa semilla hay que llevarla a Ayacucho, pero las condiciones son las mismas. Y a veces dicen, no, es que no sirve, no es que no sirve, sino las condiciones de Ayacucho son unas, y las Apurímac son otras, y a veces el tipo de suelo es diferente, el tipo de clima es diferente, ¿no? Me acuerdo mucho del maíz blanco de Urubamba, ¿no? Ese maíz grande, ¿no? Todo el mundo lo quiere producir ese maíz, pero solamente en Urubamba. ¿Por qué? Por las características de la zona. Específicamente en Urubamba, en otro lugar lo llevan, lo transportan, pero no da como da en Urubamba. Entonces, hay lugares donde tiene una característica especial y su producción especial. Volvemos a repetir el tema de la contaminación de las aguas, ¿no? Si usted camina por el campo y toma una gaseosa, no bote esa botella en el campo, ni vea un canal por ahí y dice, esa botella la boto a este canal, y se irá. Obviamente tampoco en los mares, ¿no? Da mucha tristeza a veces ir por las fuentes de agua y encontrar por allí basura, ¿no? Bolsas de plástico, botellas, y todo lo que usted, latas de cerveza, de galletas, están botadas por los campos, botadas por las fuentes de agua. Entonces, eso es importante proteger y cuidar, ¿no? Esas cosas contaminan los alimentos, ¿no? Los plásticos se van degradando en muchos años, pero también se degradan. Y obviamente también generan contaminación. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros producimos o simplemente caminamos por el campo de no generar contaminación. Otras cosas importantes que se recomiendan para proteger el tema también de los alimentos es que cuando los agricultores, la inocuidad está basada también en el cuidado del agricultor. ¿Qué tiene que ver eso? De que el agricultor cuando aplica productos químicos tiene que aplicarlo con gafas, con guantes, con mascarillas, con botas y todo un traje apropiado para que no se cause daño a él. Y obviamente, si el agricultor está aplicando, pues ni los niños, ni las niñas, ni las mujeres embarazadas, mucho menos los ancianos tienen que estar en campo. Entonces, eso es importante. Y para el caso de la inocuidad, tenemos que tener un periodo de carencia, que lo llamamos nosotros, para la cosecha de alimentos. Si yo he fumigado, pues tengo que saber después de cuánto tiempo debo cosechar. No se cosecha de inmediato, sino que se cosecha después de determinado tiempo, ¿no? Otra cosa importante en los predios y también en nuestras casas es instalar basureros. Tenemos que tener nuestros basureros donde podamos botar la basura y no generar contaminación en nuestros espacios, ni en nuestra casa, ni en nuestros mercados, ni en las calles, obviamente mucho menos en las tierras. ¿Por qué? Porque estas basuras generan contaminación de los alimentos. Ahora, ya hablamos de la parte de chacra, ¿no? La chacra, la responsabilidad del productor que produce el campo. Ahora, los centros de procesamiento, ¿no? Los centros de procesamiento donde, por ejemplo, para que lleguen las frutas a los supermercados, a uno, a metro, todo, han visto que ahí no se venden, no venden empacaditos. Esos alimentos llegan a un centro de procesamiento primario. ¿Por qué? Porque se clasifica, se recepciona, se pesa, se selecciona, se clasifica, se lava, se desinfecta, se empaca, se etiqueta, se embala y se pone en el estado. Listo. Pero para ello tiene que haber todas unas buenas prácticas. Y estas buenas prácticas básicamente se llaman buenas prácticas de manufactura. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué son esas? Son todos los procedimientos y condiciones y controles que se deben aplicar en los establecimientos de procesamientos de alimentos.
para que estos sean inocuos y saludables, ¿no? Y eso que incluye la limpieza, la sanitización, y obviamente que el personal que trabaje allí tenga los equipos apropiados, los utensilios apropiados, las instalaciones tienen que ser las más apropiadas, todo tiene que estar desde un punto de vista sanitario ok. ¿Qué se debe hacer allí? Debe practicarse la higiene personal adecuada. O sea, la persona cuando entra a ese lugar tiene que, lo primero que hacerse es lavarse las manos, protegerse la boca, ponerse una copa en la cabeza. ¿Para qué? Para que pueda mantener la inocuidad. Y obviamente cuando preparen los alimentos, tiene que ser con los útiles apropiados, no tiene que ponerse guantes, los envases donde tal vez selecciona, clasifica, todo tiene que estar completamente limpios. Evitar la contaminación cruzada por el contacto entre alimentos crudos y cocinados. A veces llega pues a ese centro de reclutamiento de alimentos crudos y otros cocidos, ¿no? También hay que tener cuidado de que no se mezclen, ¿no? Hay que también, la superficie de trabajo de las mesas, normalmente siempre se sugiere que sean de acero inoxidable, tienen que estar completamente limpios. Todo completamente limpio, ¿no? Los alimentos deben conservarse, ¿no? Refrigerados por debajo de los 7 grados centígrados, ¿no? Imagínense, tenemos que tener una conservación apropiada. ¿Por qué? Porque si no conservamos alimentos bajo esa temperatura, pues se puede contaminar, ¿no? Y pueden llegar al consumidor ya contaminados. Hay que utilizar agua segura en la preparación de alimentos y limpieza, ¿no? Hay que utilizar siempre agua que sea potable y si puede ser filtrada mucho mejor. Otra cosa importante es de que en estos centros de procesamiento, por ejemplo, se prohíbe fumar o comer en esos locales, ¿no? Esas personas lo pueden hacer, pero para hacerlo tienen que salir del local y ahí podrán pues comer, ¿no? De preferencia no fumar, pero pueden comer fuera del local. Evitar la presencia de insectos. El otro día me comentaban, por ejemplo, que en una planta empacadora de quinoa, por ahí había unos ratoncitos, ¿no? Y entonces la presencia de roedores genera contaminación, ¿no? Si ustedes, no sé, cuando han ido al campo, por ejemplo, ¿no? Mi papá tiene su casa en campo, y a veces los ratones pues entran por donde sea, ¿no? Uno deja ahí su menestra, deja el arroz, y el ratón pues empieza a entrar. Y una vez que ya el ratón entró, defecó, orinó y ya malogró todito. Entonces todo eso tiene que ser cortado. Entonces, por eso es mejor prevenir que haya alguna contaminación por roedores, por cucarachas. Y eso es importante, que no se tenga esos insectos o esos animales en los centros de procesamiento primario. Otra cosa importante en estos centros de procesamiento es que los hechos de basura deben estar obviamente bien limpios, vaciados cuando deben vaciarse, y una vez que se manipula estos hechos, pues hay que lavarse las manos, ¿no? Y obviamente hay que cumplir todas las normas, ¿no? Todas las normas. ¿Por qué? El SENASA verifica y certifica el centro de procesamiento, ¿no? La certificación se da por tiempo determinado, pero el SENASA no solamente que ya certificó y se olvidó y después nunca más volvió, no, el SENASA vuelve de manera inopinada a veces, ¿no? Y un centro de procesamiento que no cumple con todo esto, se le puede quitar su certificación. Y al quitar su certificación, obviamente ya no puede funcionar como un centro de procesamiento. Entonces es importante que se tengan en cuenta estas recomendaciones. Ahora, pasemos a otra cosa importante, el transporte de alimentos. El transporte de alimentos se debe tener claro de que debe ser un transporte pues limpio, en buen estado, cargar el alimento debe hacerse con cuidado, en superficie limpia, y obviamente si es que puede hacer un camioncito que está pues, no está completamente cerrado, pero tiene que mínimamente ser cubierto para evitar que le caiga el sol, le caiga el polvo o le caiga la lluvia, ¿no? Ahora, no se debe transportar juntos animales, fertilizantes y fertilizantes químicos. No se debe transportar así. No se debe transportar. Eso no es apropiado hacer. Ahora, la pregunta es, ¿eso pasa en nuestro país? Si ustedes ven acá la foto del costado de la mano derecha, es lo que normalmente pasa, ¿no? Así llevan los alimentos. ¿Eso es correcto? Porque en ese transporte puede haber contaminación. El transportista debe hacer que el vehículo sea completamente higiénico y que este vehículo garantice la inocuidad de los tóxicos. Obviamente, no se puede transportar el alimento como cualquier cosa, tenemos que transportarlo de la mejor manera. ¿Por qué? Porque ese alimento va a llegar a nuestra mesa. Ese alimento lo van a comer nuestros hijos, lo van a comer nuestra familia. Entonces, si nosotros no cuidamos el transporte del alimento, pues vamos a generar un problema tal vez a futuro, ¿no? Entonces, ahora ya hablamos de transporte, pero los almacenes, ¿cómo deben ser los almacenes en el tema de la inocuidad? Estos almacenes deben estar diseñados de tal forma de que se puedan inspeccionar y garantizar
la conservación de alimentos. A veces, por ejemplo, hay las menestras, por ejemplo, se conservan, el arroz se conserva, ¿no? Las harinas a veces también se conservan. Entonces, todos los alimentos que se conservan deben tener por lo menos todo lo necesario que garantice la conservación y la inocuidad. Volvemos a enfatizar en estos lugares, no tienen que estar libres de plagas, no tiene que haber roedores y insectos ahí adentro. ¿Por qué? Porque contaminan los alimentos. ¿Dónde deben estar ubicados los alimentos? Estos almacenes deben estar ubicados en áreas alejadas de los lugares de producción. Deben, obviamente, no se puede en un mismo almacén poner productos químicos, alimentos, no, siempre tiene que estar completamente separado y debidamente rotulado, ¿no? Tampoco se pueden tener los almacenes cerca de desagües, ¿no? O almacenes donde hay productos minerales. Entonces, siempre se tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en estos almacenes también se puede generar contaminación y puede peligrar la inocuidad de los alimentos. El comerciante. Ahora, ¿cuál es el rol del comerciante en la inocuidad? El comerciante básicamente debe aplicar las buenas prácticas de manipulación. Este es un conjunto de medidas de higiene que son aplicadas a la distribución de alimentos, ¿no? Y obviamente tienen que asegurar la sanidad e inocuidad alimentaria. ¿Qué implica? ¿Qué debe ser el comerciante? Lo primero, volvemos al tema, limpieza y lavado de manos. La higiene del pelo, ¿no? Es conveniente siempre que tenga una cofia en la cabeza para que cuide que no haya, el pelo no se esté cayendo de los alimentos, ¿no? La boca y la nariz. La boca es una de las partes de nuestro cuerpo que es una de las más contaminadas, ¿no? Entonces a veces uno estornuda, bueno, ahora gracias a Dios, con ese tema del COVID todos tenemos la obligación de usar una mascarilla, ¿no? Pero antes, ¿qué pasaba? Estaba nuestro amigo vendedor estaba con una gripe terrible, ¿no? Y estornudaba, y le caían a las zanahorias, le caían a las albergas, le caían a las frutas. Entonces, siempre es bueno que el comerciante pues tenga su cubrebocas, ¿no? Que le cubra la nariz y la boca. ¿Por qué? No solamente por el tema del COVID, sino que esto va a asegurar la inocuidad del alimento, ¿no? Que uno a veces también cuando habla, no se visualiza, pero bota pequeñas partículas de ¿cómo se llama? De esputo, ¿no? De saliva. Entonces, uno imagínese, está, señora, ¿cuánto cuesta? Véndame. Entonces está gritando el comerciante y no tiene la mascarilla. Después esa saliva está cayendo al alimento, ¿no? Y se puede contaminar. Obviamente también tiene que tener pues su ropita laboral, ¿no? O sea, un modeluquito para que no esté en contacto con su propia ropa, ¿no? Y obviamente sus efectos personales tienen que ser pues limpios, ¿no? Entonces, ahora dice, pero eso no pasa, pero sería bueno que nosotros como los que compramos, pues le vayamos también exigiendo a nuestro vendedor que cumpla estos temas de buena manipulación. ¿Por qué? Porque es asegurarnos a nosotros mismos que los alimentos que estamos llevando a casa también sean sanos e inocuos. Y ahora, el consumidor, nosotros los consumidores, ¿cuál es nuestro rol en todo este proceso? Pues bueno, también tenemos el rol importante, ¿no? Y obviamente tenemos que tener la premisa de que si yo huelo algo o yo pruebo algo, ¿eso me dice que ya es un alimento sano e inocuo? No. La apariencia de los alimentos no es un indicador que sea fiable en su inocuidad. Entonces yo tengo que tener claro, como consumidor, nuevamente recalcamos, ¿se dan cuenta que cuando hablamos de inocuidad, mucho tiene que ver la limpieza y el lavado de manos? Pues sí, tenemos que tener limpieza. ¿Limpieza en qué? Los utensilios, sus ollas, sus platos, sus tenedores siempre deben estar completamente limpios, ¿no? La cocina debe estar también una limpiecita, ¿no? No debo tener una cocina pues súper ultra moderna, ¿no? No, la cocina que usted tenga, pero debe estar completamente limpia. A veces muchos decimos, no, pero yo soy pobre, no tengo, mi cocina no puede estar limpia porque yo tengo así nomás de barrito mi cocina, o es así nomás de salitas mi casa, pero no importa en dónde uno viva. El tema es que el lugar donde uno vive debe estar limpio, y sobre todo la cocina. ¿Por qué? Porque allí preparamos los alimentos. Y si nosotros no mantenemos la limpieza de estas áreas, pues se pueden generar microorganismos que pueden generar daño a nuestro cuerpo, obviamente, ¿no? Luego, tenemos que siempre separar los alimentos crudos de los cocidos, ¿no? A veces nosotros en la refrigeradora pues le metemos todo, ¿no? Le metemos todos los alimentos allí, pero siempre, ahora que tenemos tenemos film, tenemos bolsitas, podemos siempre cubrirlo y separarlos. ¿Para qué? Para que no haya presencia de microorganismos, porque los alimentos crudos pueden tener microorganismos
que contaminan a los alimentos cocidos. Entonces, tenemos que siempre tener cuidado de ello. Ahora, tenemos que mantener los alimentos a temperatura segura, ¿no? Hay que saber que, por ejemplo, hay temperaturas donde los microorganismos se reproducen más rápido. Entonces, siempre tenemos que conservar los alimentos refrigerados o congelados, según se requiera, ¿no? Hay alimentos que se pueden refrigerar y hay alimentos que se deben, obviamente, congelar. Y también en la parte de la cocción, ¿no? Hay que cocer los alimentos normalmente por encima de 65 grados centígrados. ¿Para qué? Para eliminar los microorganismos. Y otra cosa importante es el uso de las aguas, ¿no? Entonces, el agua siempre debe ser potable, ¿no? El agua siempre debe ser potable. Y yo, por ejemplo, si sé que el agua es muy clorada, pues normalmente para la cocina se puede usted tener un tachito donde se para junto su agua en la noche y en toda la noche el cloro va sedimentándose y pueden usar ustedes agua si quieren, ¿no? Ahora también si el agua es contaminada, bueno, no es un agua tan potable, le echa unas gotas de cloro y así también hace su agua apropiada para el consumo. Entonces, todos tenemos responsabilidad. Nos podemos dar cuenta que todos, el consumidor, el comerciante, el transportista, el productor, el exportador, todos debemos garantizar que los alimentos sean inocuos. Todos los peruanos somos responsables de que los alimentos sean inocuos. Así que no nos olvidemos, la inocuidad es responsabilidad de todos nosotros. Y bueno, por mi parte, muchísimas gracias y espero que nunca tengamos esta imagen de comer una pizza completamente contaminada. Estoy atenta a sus preguntas y gracias por haberme prestado atención. Muchísimas gracias, ingeniera. Muy bien, gracias por la exposición a la ingeniera Joan Ambrosio. Hoy recibimos los alcances más relevantes sobre la inocuidad agroalimentaria, que es responsabilidad de todos. Muy bien, tenemos una consulta. Nos dice, ¿qué se debe tener en cuenta para la ubicación de una planta procesadora de alimentos agropecuarios? Bueno, como hace rato hablamos, esta planta tiene que estar, por ejemplo, en un lugar apropiado, donde tenga ventilación, debe cumplir toda la normativa que el SENASA implica, no debe estar cerca de algún contaminante de agua o tampoco alguna, no sé, algún desagüe, algún canal que pase por allí, y tiene que cumplir básicamente toda la normativa que implica el SENASA. Nosotros tenemos los reglamentos para las plantas de procesamiento y eso se debe cumplir según el requerimiento de la autoridad competente. Muchísimas gracias. Muy bien. De esta manera, finalizamos el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Agradece la participación de cada uno de ustedes. Ingeniera, ¿alguna información adicional que quisiera compartir con nosotros? Invitar, como siempre, a todos los productores agropecuarios a participar en las escuelas de campo. Seguimos implementando escuelas de campo a nivel nacional. Los invitamos a todos los que quieran, los productores, tanto agrícolas como pecuarios, a inscribirse. Tenemos nuevas matrículas ahora en enero, que empiezan nuevas escuelas de campo, así que inscríbanse, participen y vayan aprendiendo más acerca de las buenas prácticas de producción, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas pecuarias, para que podamos tener alimentos sanos y inocuos y siempre recordar que la inocuidad es tarea de todos y como consumidores ya tenemos que empezar a ser responsables y pedir a los vendedores, al productor, que empiecen a llevarnos a nuestra mesa alimentos inocuos. Muchas gracias, ingeniera. Muy bien, tenemos otra consulta más en nuestra segunda parte de la exposición. Nos dicen, ¿cómo identifico a un comerciante que cumpla con todas las prácticas de higiene? Bueno, ahí hemos proyectado, ¿no? Cuando usted ve al comerciante con sus guantes, con su cofia, con cubiertas la boca, y sobre todo cuando tiene un orden en su espacio, ¿no? Por ejemplo, normalmente a veces vemos comerciantes que tienen todo arrimado, ¿no? Pero hay otros que están separaditos, ¿no? Por acá están las naranjas, las fresas, hay un orden. Entonces, eso también es importante, ¿no? Eso es muy bueno ver, ¿no? Y si es que por X motivo, ¿no? Todavía no lo hace, como consumidores tenemos, como dicen, no tenemos el derecho de llevarnos alimentos inocuos. Entonces, decirle, ¿no? Decirle que eso que está haciendo tal vez no es apropiado, ¿no? Nosotros también estamos haciendo capacitaciones a los mercados, a las personas
personas que venden alimentos y seguramente en algún momento llegaremos a todos los mercados a nivel nacional enseñando, compartiendo estas enseñanzas con los comerciantes para que ellos también puedan implementar estas buenas prácticas de manipulación de alimentos y asegurar la inocuidad agroalimentaria. Muchísimas gracias, ingeniera. Muy bien. Las posteriores consultas que desean realizar las harán llegar a través de nuestro Facebook oficial de SENASA y a nuestros correos corporativos. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias, ingeniera. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego agradece la participación de cada uno de ustedes, así como este importante aporte y los alcances que nos dio el especialista sobre el tema que tocamos el día de hoy, la inocuidad agroalimentaria, responsabilidad de todos. Y por supuesto, si desean conocer más, los invitamos a seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales de Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Muchísimas gracias. Buena tarde.